Bueno, bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y llegamos a nuestra última clase, ¿no? Hoy ya sería nuestra última clase de contenidos y ustedes la próxima semana, el 20, ustedes ya tendrían su examen final, ¿sí? Lo vamos a habilitar a partir de en el horario de clase a las 17 horas y lo vamos a dejar hasta el día miércoles a las 23:59, ¿sí? Y de ahí esperamos hasta el día sábado, normalmente en el transcurso de la mañana. eh, si yo puedo, lo dejo habilitado el día viernes tardecito y les aviso el día sábado que ustedes ya tienen, ¿no? Las notas. Así los representantes, no, esperen, yo les tengo que mandar la contraseña a ustedes. Ahora que nos estábamos acordando, condiciones para rendir, ¿cierto? Cuotas pagas, certificado pago y todos los cuestionarios realizados, ¿sí? Así yo me voy a estar comunicando con los que falten algún cuestionario que no hayan realizado, así lo habilitamos, ¿no? Y si no hay, bueno, no me comunico con ninguno. Y el día seguro, el día eh, sábado, yo les voy a estar pidiendo que se comuniquen conmigo, ¿sí? Para, bueno, para darles la contraseña del cuestionario, ¿no? Que va a ser el ingreso que ustedes van a tener en los cuestionarios. Vieron que antes rendían con naturalidad, sin ingreso restringido. Bueno, en este sí, en este sí tenemos que colocar una contraseña y se las voy a otorgar una vez que yo les pida que se comuniquen conmigo y les doy la contraseña, ¿sí? Así puedan ingresar y rendir como siempre lo hacen. Y de ahí esperamos hasta el día y unos días deben, ¿sí? Hasta el día sábado, tal vez a la mañana, así yo pueda cargar las notas en el campus y a partir de ahí sus representantes van a poder ver las notas y van a enviarles los certificados entre 7 y 15 días aproximadamente, pero normalmente lo hacen súper rápido, ¿sí? Todo depende el tiempo también que yo cargue las notas y que demos tiempo que puedan recuperar el 27, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos visto la semana pasada de manera muy rápida liquidación de sueldos que dijimos que íbamos a ver una mirada, ¿no?, rápida. Teníamos teoría y teníamos práctica, ¿sí? Yo voy a hacer una mirada rápida de teoría, porque en el examen puede haber alguna preguntita no práctica, no les vamos a dar pérdida, sí teórica, ¿sí? Bueno, que es una liquidación, algo muy sencillo, ¿no? Para que también involucremos todos los contenidos vistos hasta el último día, porque así tiene que ser, ¿sí? Bueno, si nosotros vemos que es una liquidación de sueldos, ¿no? Es un resumen, ¿sí?, del tiempo que un trabajador ha prestado, o un recurso humano ha prestado, a cambio de una remuneración, sería, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a trabajar de manera conjunta con la administración, con la parte contable, ¿no? ¿Quiénes son las que llevan exactamente los montos que ellos van a percibir, ¿sí? Nosotros podemos tener control de manera igual, ¿no? Con el área contable o administrativa de las ausencias, ¿sí?, que hayan presentado los trabajadores sus certificados médicos o alguna razón, ¿sí?, por la que no pudieron presentarse a trabajar, ¿sí? Nosotros hacemos un cálculo, ¿no?, que yo les mostraba la semana pasada en cuanto al presentismo, pero la ley de contratos de trabajo establece, yo les contaba, que el trabajador no puede incurrir en más de 2 ausencias, ¿sí?,
y en ese caso una de ellas tiene que estar sí o sí justificada, ¿sí? Un certificado médico, una razón por la que el trabajador no se presentó a trabajar y ahí no se le quita el presentismo. En caso de que no presente, ustedes ya saben que tenemos que quitar el presentismo, ¿sí? Acá tienen una pequeña definición que les puede servir para el examen, ¿sí? Que decimos que es un cálculo que se va a realizar para poder determinar la remuneración que tiene a través, por supuesto, tiene un sueldo básico, ¿no? Y nosotros vamos a ir agregándole en un principio todas aquellas remuneraciones, ¿sí? Y después vamos a tener también otros ítems, que es la parte no remunerativa, que siempre decimos que cuando somos activos, bueno, nos influye, ¿sí? Que es la obra social, podemos tener la ley, ¿no? Que es, nosotros le llamamos la ley PAMI, ¿sí? Y tal vez tengan algún sindicato o algún gremio, ¿no? Que pertenezca al trabajador y se hace un pequeñito descuento, ¿no? Por supuesto, obra social y los aportes jubilatorios. A partir de allí, nosotros ya vamos a tener el sueldo, ¿no? Neto, que es el que va a cobrar el trabajador, y tenemos que tener en cuenta también las horas extras, si se han permitido realizar, ¿sí? Yo les contaba la semana pasada que pueden ser al 50%, pero también pueden ser al 100%, ¿sí? Depende del tiempo, ¿sí? Eh, si es durante la semana, en un horario normal, hasta las 21 horas, es un horario al 50, a partir de las 21 ya se paga al 100%, como así también los sábados, ¿sí? Los domingos, después de las 13 horas, ya es un horario que debemos pagar al 100%. Tenemos los feriados, ¿sí? Cuando el empleador decide trabajar y con ustedes ya hay un acuerdo, ¿no? Establecido que se va a pagar al 100% ese día. Si el empleador, supóngase, decide abrir las puertas él, un negocio, ¿no? Bueno, ahí ustedes no van a percibir en ese caso ese pago. Acá ustedes pueden ver que la liquidación del sueldo nosotros la vamos a hacer mensual, normalmente es mensual. Quincenal normalmente lo podemos ver en las fábricas, ¿sí? Y se paga también las horas extras. Semanalmente es muy extraño, ¿no? Puede ser en un trabajo que no está en blanco, ¿sí? Que se pague, se haya acordado ese sistema de pago, ¿sí? Sí, acá hablamos de un convenio colectivo que nosotros tenemos que tener muy presente en el caso que se realice y en nuestro caso sí vamos a tener, al igual que las paritarias, ¿no? Que ya vienen establecidas a través de la nación, ¿sí? Y muchas veces se hacen adaptaciones, ¿no? En cada una de las provincias, ¿sí? Y luego calculamos, ¿sí? Como ya les mostraba la semana pasada algunos cálculos, que vamos a ver si los podemos hacer ahora. Ustedes saben que las remuneraciones es algo, pero muy positivo, ¿no? Porque aumentamos el sueldo, digamos, para el trabajador. Entonces tenemos que tener muy claro en ese caso cómo calcularlas, cuáles son, ¿sí? Y después tenemos las otras que no. En un momento cuando somos activos decimos, uy, nos descuentan, pero cuando somos pasivos ya vamos haciendo nosotros nuestro, bueno, percibiendo todo aquello que hemos trabajado, bueno, tantos años, ¿sí? Actualmente se sigue manejando con la edad jubilatoria, depende, hay algunos ámbitos que van a variar y siempre se manejan de una manera distinta, ¿no? Como es la policía, normalmente ellos es distinto, son 15 años de servicio, ¿sí?
La edad muchas veces no importa en ese caso, que en la docencia es totalmente distinto, ¿sí? Entonces allí va a ir variando. Hay unos rumores que para el año que viene va a haber una modificación, ¿sí? En el caso, bueno, de los docentes, más que todo, y se ha actualizado en este último tiempo, ¿no? Cuando era la oportunidad de que muchos se jubilaron, ¿no? Comprando años, que no tiene tanta ventaja, ¿no? Eh, Dicen que es económico, pero no es tan así, ¿no? Bueno, capaz que el hecho de querer jubilarse tal vez rápido, nos equivocamos, ¿sí? Hay que tener muy claro en ese caso cuando decidimos acceder a este tipo de, bueno, de beneficio que nos están brindando. Acá sí tenemos que ver muy en claro, ¿no? El tiempo, ¿no? Que el trabajador ha prestado. Tenemos que tener en cuenta este contrato de trabajo, ¿sí? Bien, que sea bien claro, donde también esa modificación les contaba yo, que antes hablábamos de un periodo de prueba de solo de 3 a 6 meses, hoy hablamos de un año, 9 meses, un año. Se extendió bastante, ¿sí? A partir de allí nosotros podemos decir, bueno, estoy fijo ya en mi trabajo, ¿sí? Bueno, se hace un poco extenso. Aquí fíjense, tenemos las remuneraciones que son fijas y otras que son variables, ¿sí? Fíjense cuáles son las fijas, ¿no? Son valores que se rigen por unidad de tiempo, ¿no? Esto tenganlo bien claro. Y vamos a tener en cuenta este salario vital y móvil que en los docentes no figura, no está, se ha quitado, ¿sí? En otros ámbitos todavía se sigue abonando, ¿sí? Un ejemplo que puede ser de una remuneración fija, bueno, es el sueldo, o tal vez se decide trabajar de manera por jornada. Bueno, es bastante complicado. Y después tenemos en este caso los variables, ahí las voy a leer. Los variables, ¿no? Es el tiempo que se da aparte de su trabajo normal, ¿sí? En este caso van a ser las horas extras al 50, al 100, comisiones que se otorguen, en ese caso, si así se trabaja, y después tenemos el presentismo que hay que calcular, bueno, el tiempo, ¿no? Si son 30 días totales o hacemos una disminución, ¿sí? Ahí les voy a leer, a ver qué me dijeron. A ver, que las pueda leer. Ah, ahí está, una rutina. Ahí está. Y me dijeron 17. Ah, bien, ingresado alguien. Mira, un mensaje. Yo pensé que era un mensaje, ¿sí? Eh, Voy a ver cómo es tu nombre. Hola Jessica, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué estamos haciendo? Mira, en principio hablábamos del final, ¿sí? Ya quedamos con las chicas que el próximo lunes a partir de las 17 horas me pidieron habilitar el cuestionario, pero que yo el día viernes o en el transcurso de la semana, eh, capaz el día martes, no sé, voy a ver. Yo les voy a poner un mensajito, ¿no? En el grupo, ¿quiénes se deben comunicar conmigo? ¿Sí? ¿Quiénes son los que cumplen las condiciones para rendir? Que son las que me establecen siempre. Certificado pago, 6 cuotas abonadas, todos los cuestionarios realizados, ¿sí? Si les falta alguno, me piden, ¿sí? Para hacerlo en el transcurso hasta el día viernes, ¿sí? Así no les falte ninguno por hacer. Y me pidieron habilitar a las 17 y se cierra el miércoles 22 a las 23:59. Eso estábamos, ¿no? Charlando en un principio y estamos viendo
la parte teórica de liquidación de sueldos, que la semana pasada hicimos nosotros una mirada, pero muy, muy rápida, teórica y práctica, que ahora vamos a ver si también podemos realizarlo, ¿sí? Y en eso, no te perdiste mucho, ¿sí? Así que en eso vamos. Vimos que era una liquidación de sueldo, vimos las partes remunerativas, ¿sí? Y nada más, no avanzamos demasiado. Ahora sí, vamos a ver los aspectos no remunerativos, o sea, los descuentos, todos aquellos que cuando somos activos, uy, tanto que nos descuentan, ¿no? Bueno, cuando somos pasivos, los agradecemos, ¿no? Porque ahí están los aportes jubilatorios que nosotros vamos haciendo, bueno, todos los años, ¿sí? Es súper importante, ¿sí? Bueno, acá fíjense, no remunerativos, ¿sí? Bueno, nosotros lo vamos a mencionar como prestaciones que nos brindan una seguridad social, justamente, ¿no? Todos aquellos que tienen que ver con la obra social, bueno, aparte de aportes jubilatorios, ¿sí? Y tal vez pueden llegar a tener algún gremio, ¿no? Que estén asociados y se hace ese pequeño descuento. Todos estos nos dicen que sirven para mejorar la vida de los trabajadores, un mejor bienestar. Bueno, digamos que sí, cuando ya somos pasivos, ya estamos jubilados. Un aspecto que no les mencioné, la antigüedad, ¿no? La antigüedad también vamos a tener que nosotros hacerle un pequeño disminución, ¿sí? Estamos hablando entre un 1 y un 3%, ¿sí? Eso no se olviden. Y esto es muy importante. ¿Sobre qué se calcula? Sobre el básico, ¿sí? Sobre el inicio, no vamos a ir agregando los otros ítems, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos bien, bien presente. Puede haber preguntitas en el examen, todas teóricas, nada práctica, simplemente que lo conozcamos y, bueno, y lo sepa cómo realizar. Pero teoría, no, porque ustedes vamos a ver muy poquito, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? El presentismo, que yo les contaba recién, que la ley de contratos de trabajo establece, ¿sí? Muy, muy claro los tiempos, ¿sí? Y entonces nosotros estos los tenemos que considerar, ¿sí? Tal vez el área de recursos humanos trabaja de manera conjunta con la parte contable, ¿sí? Nosotros pasamos la asistencia, llevamos los certificados, ¿no? Si se han presentado, y después tenemos los descuentos, todos nos realizan la parte contable, ¿sí? Y ellos son los que llevan otorgar la, bueno, la tarjeta para cobrar, o tal vez los recibos en ese caso, si es que no manejan alguna aplicación donde ellos puedan, bueno, descargar su comprobante, ¿sí? En la parte pública se ingresa a recursos humanos y ahí ya se descarga, ¿no? Los comprobantes. En la parte privada, bueno, tiene algunas variaciones. Aquí fíjense, esto es muy importante, ¿no? Que nos van a pagar o nos pagan por el título profesional que se tenga, ¿sí? Ya sea universitario o ya sea terciario. Entonces a los trabajadores en este caso les interesa muchísimo y ustedes van a solicitar, en ese caso, los títulos que tengan, o tal vez están con un periodo todavía de espera, ¿no? De sus analíticos reales, ya sea de un instituto, ya sea de una universidad, ¿no? Para que nosotros le podamos abonar, en ese caso, el título a ese trabajador. Eso es muy bueno hacerlo, ¿no? Para motivarlo, incentivarlo, ¿no? Que se valora, bueno, el profesionalismo que él tiene, ¿no? Y la preparación que ha realizado antes de ingresar y que fue
muy importante al momento de seleccionarlo, porque ustedes han tenido en cuenta también ese título que él tenía. Después tienen estos adicionales, ¿sí? Estos adicionales, bueno, ya depende, ¿no? Las reparticiones van a ir variando, ¿sí? De, depende, no les puedo decir, tenemos que tener muy en claro cuál es la repartición, pero siempre hablamos de una negociación paritaria, ¿sí? Ya se establece desde nación, ¿sí? Y se hace una especie de bajada, les decía yo, ¿no? Y fíjense, esto es muy importante, está sujeto a deducción, ¿no? Y se toma como base el cálculo del aguinaldo, el SAC, ¿sí? Las vacaciones y las indemnizaciones. Ténganlo muy presente. Se establece por un año, fíjense, 18 meses, ¿sí? Esto ténganlo, bueno, útil para rendir y para que ustedes les sirva cuando tengan que comunicarles a sus recursos humanos. Es una suma fija, ¿sí? Que puede ir lentamente, por supuesto, aumentando. Eso claro, siempre se da así, ¿no? Siempre tiene que ser así. Después tenemos otro aspecto importante que es el adicional no remunerativo, ¿sí? Acá vienen descuentos no remunerativo, o sea, no es algo que es negativo, decíamos hace un ratito, para el trabajador que es activo, ¿sí? Fíjense, es igual que el anterior, pero no está sujeto a descuentos. Lo más importante, la obra social, los aportes jubilatorios o algún gremio en el que esté asociado, ¿no? El trabajador. Esto es importante, ¿no? Las horas extras, que les demos la posibilidad a los trabajadores de realizarlas, ¿sí? Al 50, al 100, depende. Cada ámbito decide cuántas horas puede realizar el trabajador. Normalmente hablamos de en cada 2 días o un día, pasando un día, el trabajador puede hacer sus horas extras. Siempre cuidando el descanso, ¿no? Del trabajador, ¿sí? Y recuerden lo que dije recién, cuando hablamos de feriados, ¿sí? 50 al 100 si son feriados, y los horarios que recién los dije, después de las 21 ya se paga al 100%, hasta las 6 de la mañana. 6 de la mañana baja nuevamente al 50%, ¿sí? Por eso muchas veces los trabajadores deciden realizar este horario nocturno, ¿sí? Bueno, porque van a percibir un valor extra, ¿sí? Eso también, en el caso que ustedes puedan acceder, aunque nosotros realizamos en este caso un trabajo que es eh, de mañana, de tarde, y dejamos, por supuesto, quien trabaje en este caso producción, ¿sí? Eso sí, nuestros horarios son un poquito distintos, ¿no? Del resto. Después tenemos que conocer, a ver qué más les podemos contar, si vemos la práctica. Bueno, las vacaciones, ¿sí? Ustedes recuerden que las vacaciones van a depender del tiempo que esté trabajando el trabajador, ¿no? La antigüedad, decíamos la semana pasada, ¿sí? Que puede empezar desde un día cada 20 días de trabajo y luego ya vamos ascendiendo, ¿no? Desde 15 días ya hasta finalizar con los últimos 30 años, ya hablamos de bueno, muchísimos días, ¿no? Para descansar y tan merecido que se tiene, ¿sí? Después, sí recuerden, eh, cuando hablamos del aguinaldo, ¿sí? En los activos, ¿sí? Se va a cobrar, siempre es distinto, ¿sí? Ahí ténganlo presente. El aguinaldo se paga en junio, los activos se pagan en julio, ¿sí?
Y lo único que sí, en diciembre concuerdan las fechas, ¿sí? Eso es también importante, bueno, saberlo o recordarlo si es que ustedes perciben su aguinaldo, ¿sí? El famoso SAC. Acá está, el sueldo anual complementario, ¿sí? Acá tienen, se paga 2 cuotas, se elige cuál es el monto que tenga el valor más elevado de esos 6 meses, ¿no? Y se abona. Después las asignaciones familiares. Acá depende, ¿no? Que el trabajador haya presentado toda la documentación de su familia, ¿sí? Y se paga un porcentaje. Fíjense acá, ¿no? Tenemos por hijo, prenatal, por maternidad, ¿sí? Por adopción, por matrimonio. Ahí vamos a cargar también, depende, al esposo o esposa, ¿sí? Y esto es muy importante, la ayuda escolar, ¿no? Que se solicita en los colegios, ¿no? Que un alumno sea regular. Y en este caso, en la parte educativa, hay un sistema que se está implementando ya hace unos 5 años, por lo menos acá en mi provincia, que se llama CINIDE, ¿sí? Donde está interconectado, decimos, con el ANSES. El alumno que no tenga, en ese caso, su regularidad, bueno, no se le va a otorgar, no puede tener ese certificado de alumno regular. Por eso se cuida, ¿no? Hay el trabajo de los auxiliares docentes de que el alumno trate de no faltar, ¿sí? Para no evitar, ¿no? Problemas, como en este caso, que pierdan la regularidad, lo que implica en ese caso, ¿sí? Y así se conectan con ANSES en ese caso, y ahí sí se puede observar que el alumno, bueno, no tiene el porcentaje de asistencia como debe ser, ¿sí? Bueno, eso es importante que también se lo mencionemos y a nuestros hijos, ¿sí? Que tienen que asistir al colegio por lo que implica. Solamente hablamos en ese caso de regularidad, no hablamos cuando ellos ya quedan libres, bueno, es otra condición, pero ya es netamente interna, de manera institucional, sería en ese caso. Después de estos conceptos, ¿sí? Que se descuentan. Yo dije recién, ¿no? Remuneraciones y hablábamos también descuentos o hablamos deducciones. Tenemos el aporte jubilatorio muy importante, ¿sí? Para nuestra vida, tal vez ya de pasivos, que es del 11%, todavía sigue siendo el mismo, ¿sí? No ha variado, sigue siendo igual. Este es el que muchas veces trae una serie de problemas, ¿no? Pero tiene que ser, ¿no? Tiene que ser así porque nos sirve para cuando ya seamos pasivos. Fíjense acá, también es diferente en los regímenes jubilatorios provinciales, ¿sí? Deben ir separados los aportes sobre el sueldo, las vacaciones o el aguinaldo, ¿sí? Esto también a recordarlo, ¿no? Porque son ítems muy importantes para, en este caso, para el trabajador. Después sí tenemos el muy importante, ¿no? Que es la obra social, ¿sí? Muchas veces dicen, la obra social no cubre muchas veces consultas, los medicamentos, ¿no? Pero bueno, se tiene una obra social que es tal vez siempre que vemos este tema me decían a mí, es impuesto, porque es la obra social que el gobierno dispone, ¿sí? Bueno, también lo vamos a tener en ese caso, ¿sí? Y acá tienen, ¿no? El valor, el porcentaje es del 3%, ¿sí? Eh, no es mucho todavía, ¿sí? Pero es un valor y es muy importante en ese caso. Puede ser que
el trabajador tenga alguna cuota sindical, como decíamos nosotros, ¿no? Y, y, y se, y se tenga, ¿no? Que descontar. Seguro que sí. Depende si está asociado o no. Pues tenemos un seguro colectivo, ¿sí? También en este caso los empleadores son los que están obligados a otorgar, en este caso, ese ítems, ¿sí? Eh, ya hace un tiempo que se acordó, pero algunas veces surgen algunos inconvenientes, ¿no? Que no se pagan y se debe hacer unos trámites, ¿no? Para que se realice. Fíjense acá, están obligados, ¿no? A contratar un seguro de vida, obligados a contratar. Si estás en blanco, seguro que lo vas a tener, ¿sí? En el caso, bueno, que es todavía no está fijo, es un pago acordado, ¿no? Entre las partes que han decidido que se realice y que la otra persona que va a cumplir su función, su trabajo, ¿sí? Hay una distinción muy marcada entre uno y otro, por supuesto, pero bueno, depende las circunstancias, decimos, ¿no? En las que esté pasando una persona de manera laboral. Después tienen que en el campus les voy a dejar, les puede servir o tal vez lo conozcan, cuáles son las partes que tiene un recibo de sueldo, ¿no? Que les puede servir, ¿no? Pero imagino que lo conocen, donde en una primera parte tenemos toda la información del empleador, ¿sí? Que tenemos la razón social, tenemos el domicilio, la clave única de identificación tributaria, y después ya tenemos la del trabajador, ¿sí? Apellido, calificación, profesional sería cuál es el título, cuál es la profesión que tiene, ¿sí? El QUIL, la clave única de identificación laboral, que todos lo tenemos, ¿sí? La relación laboral, que esto es muy importante porque nosotros somos los que los tenemos, es la fecha de ingreso, la categoría que tiene, ¿sí? Eso depende que le demos una posibilidad a que ellos se recategoricen, ¿sí? Que no permanezcan años y años en una misma, bueno, una misma categoría, dando la posibilidad a un crecimiento, ¿sí? Y bueno, después ya tenemos tal vez sería un ítem importante, pero no tanto como los anteriores, ¿no? Que es el lugar, la fecha, el periodo que se liquida, ¿sí? Bueno, eso ya el mismo trabajador va teniendo ese control, ¿sí? Después en la parte central sí ya tenemos toda la información en cuanto al trabajo, ¿no? Que realiza el trabajador, ¿sí? Ay, no sé si lo pueden ver ahora, sí, yo digo que sí. Y esto es muy importante, ¿no? Que el trabajador lleve también ese control, ¿sí? Bueno, acá van a tener las dos columnitas que yo les contaba recién, las remunerativas, las no remunerativas o deducciones, ¿sí? Que se van a ir restando, por supuesto, de su monto. Bueno, y al final ya tenemos la información que es la fecha, ¿sí? Y la firma, en ese caso, bueno, del trabajador. El importe tiene que estar identificado en número y también en letra, ¿sí? Eso bien, bien claro para, bueno, para evitar problemas que puedan surgir o diferencias. Y en el primero que nos van a venir a buscar es a nosotros, ¿no? Que llevamos esta función, ¿sí? Y después nos queda conocer lo que estábamos haciendo la semana pasada. ¿Se acuerdan que yo les mostré un documento que era un Word, ¿sí? Donde estábamos viendo presentismo, no,
ese vamos a verlo ahora, ¿sí? Y vamos a ver las diferentes situaciones que puede tener un trabajador, ¿sí? En cuanto a la ausencia, si se quita el presentismo, si se hace de manera conjunta o se va desglosando, ¿sí? Se hace, se separa, sería tal vez la palabra correcta, ¿sí? Y les voy a compartir, esperen que pueda hacerlo, ¿sí? Y nos deje el sistema. Ahí lo vamos a poder, esperen un momentito, así me sigan. Esto lo van a tener ustedes en, su, en sus carpetitas del campus. Están. Ahí lo voy a buscar. Esperen. Tenemos nosotros. Hicimos los feriados y nos está faltando una primera parte que nosotros la vimos la semana pasada, pero ya lo vamos a descargar. Ahí está. No pudimos terminarlo en realidad. ¿Sí? Ya está cargado. Acá ustedes ya lo tienen. Lo que es presentismo, ¿no? Y horas extras. Yo les mostré. Ahí lo vamos a tener que se lo va a descargar y no lo encuentro ahora. Pero ya lo vamos a tener. Y después nos queda ver los feriados, a ver cómo hacen para llegar con todo. Si no, hasta donde lleguemos, ¿sí? Y les queda el material. A ver, esperen que todavía no lo podemos descargar. Acá está. Aquí está. Deben recordar algo. Seguro que sí. Pero ahí lo vamos a tener. Un ratito que se abra. No me está dejando abrirlo. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué pasó? Ahí lo vamos a buscar. No me deja, no me deja. Mm. Bueno, en el caso del presentismo, bueno, acá depende, como dije, la ley ya es muy clara y establece, ¿no? Eh, que si no hay un comprobante, imposible que se pueda constatar la presencia en ese caso del trabajador. Ahí lo vamos a tratar de descargar para comprobar si lo tienen ustedes, porque solo ya se los dejé listo, pero parece que no se cargó. Ahí vamos a ver, yo digo que sí. Lo mismo esto para rendir es todo teoría. No va a haber nada, no, práctica, no hay. Así podemos ver este. O tal vez alguna preguntita, tal vez cómo se obtiene antigüedad, tal vez, ¿no? Que es muy sencillo. Ahí está, acá lo puede descargar. Que me deje, ¿sí? Y esto lo deben recordar. Pero que cambió el formato. Acá está. Mm, sí, acá está. Este es el que vimos la semana pasada y no tuvimos tiempo de continuarlo. ¿Sí? A ver si nos deja. Espero que sí y puedan ver. Ahí está. Yo pienso que sí. Es todo un tema que dejé compartir. Deben recordar este cuadro. ¿Se lo ven? No todavía. No todavía. Ahí lo van a ver en un ratito y lo ven. Ahí estamos. Ahí va llegando. Viene muy lentito, pero ya lo ven. No me deja compartirles. Oh, vamos de nuevo a ver qué sucedió. Ahí está.
tendríamos que ver. Si no, no importa, se los cuento igual. A ver que nos deje el sistema. A mí me figura que yo estoy presentando. Vamos a ver si es así o no. Sí. Ahí lo van a ver. Estoy segura que recuerdan esta imagen. Ahí está, me figura que lo veo. Bien. Lo deben estar viendo. Esta imagen figuraba, ¿no?, los componentes o algunos conceptos o componentes, ¿no?, muy importantes en cuanto a la parte remunerativa, como aquella que es no remunerativa, ¿sí? Sueldo básico, antigüedad, adicionales que se le otorga, ¿no? Se le agrega es como una especie de premio, decimos, ¿no? Presentismo, aumentos voluntarios, el sueldo anual complementario, vacaciones, horas extras, feriados, licencias, depende cuáles sean. Pero recuerden que tenemos una gran variedad y la mayoría son con goce de sueldo. Ya tal vez al último, cuando el trabajador se está por jubilar, ya se hace una especie de renuncia y ya, por supuesto, ya no percibe su sueldo, porque ya es pasivo en ese caso. No remunerativo, ¿no? Fíjense, no están sujetos, ¿no?, bueno, a contribuciones, a un agregado. Beneficios sociales, asignaciones familiares, pasantías, es muy importante que se dé la posibilidad, indemnizaciones por despidos, ¿sí? Es importante que sepamos la causa, ¿sí? Y puede ser incapacidad, depende, ¿no? Tal vez sea física, ¿no? Tal vez muchas veces vemos las personas que tienen algún problema en sus huesos, ¿sí?, y tienen que jubilarse de manera adelantada. Acá tienen una pequeña explicación de cada uno de los ítems que les contaba. Y acá tienen, ¿no?, lo más importante, que cuáles son los aportes y cuáles son las contribuciones. Son deducciones, por supuesto, ¿no?, que se van a realizar en dónde, en la primera parte de toda liquidación, todo resumen. El 11%, las jubilaciones, el 3% y el 3% ley PAMI, y después hablamos de la obra social, que en este caso, como les dije, es impuesta muchas veces, pero bueno, se tiene una obra social. Luego sí, fíjense, acá tenemos que tener también claro, ¿no?, que es el 2% para el sindicato de empleados de comercio, y tenemos 0,5, ya hablamos de una Federación Argentina de Empleados de Comercio, que es FAESIX. Y después tenemos la antigüedad, el 1% también, ¿no?, por cada año de trabajo. Esto también es bueno, importante que lo sepamos, ¿no?, cuando nosotros vayamos a sacar nuestras vacaciones. Aquí les mostraba, es muy fácil, ¿no?, cómo nosotros podemos tener, primer momento, la antigüedad de un trabajador, que es lo más sencillo que hay, ¿sí? Tenemos que tener una serie de datos. El sueldo básico que percibe tal vez es muy pequeñito, lo importante son los procedimientos. Fecha de ingreso, importantísimo para tener nosotros la antigüedad, 01 del 02 del 2017, ¿no? En este caso, fíjense, la fecha que nos solicitan a nosotros liquidar es el 30 del 4 del 2020, ¿sí? Tal vez ustedes dirían, uy, qué fácil, ya lo saqué, ya tengo, ¿no? Bueno, pero tenemos que ir haciendo una serie de procedimientos. Primero vamos a determinar la antigüedad, ¿no?, en la empresa, y vamos a llevar después adelante la confección del recibo. Datos importantes a tener son
la fecha a liquidar y la fecha que nos piden a nosotros, ¿no? Del ingreso a trabajar. Hacemos una resta, ¿no? Y vamos a obtener los años. Esos años los vamos a transformar en porcentaje. No lo vamos a tener como 3 años, sino decimos 3%. Acá fíjense que es necesario que nosotros tengamos más claro este dato. Vamos a hablar del sueldo que percibe este trabajador y vamos a hablar de la antigüedad en sí. Tenía 3 años, ¿no? Trabajando. ¿Cuántos días son? Son 600 días. Después tenemos que determinar el sueldo bruto, ¿sí? Le vamos a tener en cuenta el sueldo básico más la antigüedad. Bueno, nosotros ya habíamos obtenido que es el sueldo básico por el tiempo, ¿no? 3% dividido en 100. Siempre dividido en 100 porque es un porcentaje. Luego hablamos, ya, sí tenemos que tener muy en claro cuál es la antigüedad. Nosotros acá ya lo tenemos al sueldo básico y acá ya sacamos cuántos son los días que el trabajador va a asistir a trabajar. En este caso, para poder determinar el sueldo bruto, sumamos el sueldo básico más la antigüedad más el valor. No vamos a poner en este caso 3, no, 3 no. Nosotros ponemos los días, ¿sí? Los días. Acá hay muchas veces se equivocan en ese caso sobre ese valor. Después tenemos acá este cuadrito que simula cómo ustedes podrían realizar la confección de un recibo. Fíjense que tenemos. Tenemos el sueldo básico, tenemos que tener muy en claro los días, el presentismo del trabajador. Acá va a ir disminuyendo. Hablamos de el 30%. Hablamos de remunerativo, cuánto es el valor. Fíjense la antigüedad. Hablábamos del 3% y nosotros sacamos recién que era 600, ¿verdad? Bueno, lo cargamos. A partir de ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Que tendríamos que tener muy en claro el total, el sueldo bruto sería en ese caso. A partir de ahí, nosotros hacemos la quita, las diferentes deducciones. De la más importante, que es la jubilación, y luego los aportes de la ley PAMI, y también hablamos en este caso de la obra social, y en este caso puede ser que tenga algún sindicato, ¿no? Que el trabajador eh, permita, ¿no? Se le quite esa cuota, ¿no? Como un pago que realiza. Y después tenemos acá FAESIC, que yo les decía, que es la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios Generales. Luego que nosotros tenemos todos los datos, vamos a calcular. Fíjense que ya tenemos todos colocados. Sueldo básico es 30, antigüedad son 3 años, ¿sí? Y nos había dado, bueno, en este caso, 600. Sumamos los dos valores para poder seguir, ¿sí? A partir de ese valor que corresponde al sueldo bruto, nosotros vamos a ir haciendo las deducciones. Súper sencillo, ¿sí? Tenemos el sueldo bruto, vamos a ir haciendo la quita del 11, del 3, del 3, del 2 y después hablamos de 0,5. Normalmente en el ámbito de la construcción varía, ¿no? Tiene una serie de cambios. Una vez que tenemos los valores, nosotros tenemos que, bueno, cargarlos también, ¿sí? Yo acá se los coloqué en colorcito, ¿no? Para que les sirva más claro, más visible si ustedes lo realizan, ¿no? La jubilación es el sueldo bruto,
multiplicado por 11 y lo vamos a dividir en 100. Siempre es exactamente lo mismo, ¿no? Después la ley PAMI, sueldo bruto multiplicado por 3, sería en ese caso, dividido en 100. ¿Sí? Después hablamos de la obra social, otro aspecto más. ¿Sí? Lo hacemos de la misma manera, es muy sencillo. En este caso sería el sueldo bruto, lo vamos a multiplicar por 3 y lo vamos a dividir en 100. Una vez que nosotros tenemos estos valores, llega el momento de hacer, bueno, la deducción, el valor total, ¿no? Que va a percibir este trabajador, tenemos que sumarlas y restarle el valor real de la jubilación, de la ley, de la obra social, del sindicato y de FAESIX, ¿sí? Todos estos valores tenemos que hacer una quita, ¿sí? Esto es una condición en la que el trabajador asistió todos los días, ¿no? A trabajar, no tiene ningún tipo de problema, ¿sí? Sí, fíjense acá que yo les mostraba, creo, la semana pasada, qué es el presentismo. Bueno, ustedes me dirían, y bueno, es que yo vaya a trabajar asidua, ¿no? Todos los días, ¿sí? Y voy a recibir en este caso un porcentaje. El artículo 40, ¿no? De nuestra ley de contratos de trabajo hace una distinción muy clara para nosotros, para el ámbito de estudio, ¿no? Fíjense, en el primer párrafo se refiere a cómo se hace para calcular el presentismo y nos queda muy claro que en este caso el presentismo, fíjense, es la 12ª parte de la remuneración mensual o del mes, si ustedes lo desean. Esto es importante, decía la semana pasada, que el trabajador no puede incurrir, ¿sí?, en más de una ausencia en el mes. Y después tenemos las otras que no se pueden computar, como son las enfermedades, que acá dependerá, hay un control médico, hay un certificado, ¿no?, que pueda avalar los accidentes que se han presentado, dependerá si son leves, si son graves, ¿no? Muy graves, entonces también los consideramos. Las vacaciones y en este caso las licencias legal o convencional son las de, bueno, en este caso por maternidad, ¿sí? O sea, no podemos hacer, fíjense, no computándose como tal, ¿sí? Esto es importante. Después tienen acá este cuadrito los casos, ¿sí? Si el trabajador falta injustificadamente al trabajo, ¿qué pasaría? Sí, se debe calcular el presentismo, porque ahí falta injustificadamente. ¿Cuántas injustificadas? Para calcular, en este caso, el presentismo, ¿no? Es muy sencillo también, ¿no? Vamos a tener, si el trabajador hace o falta, en este caso, 2 veces, acá, ¿qué pasaría? No se debe calcular el presentismo, pero ¿qué? ¿Qué pasaría acá? Si tiene una ausencia que es justificada y otra que es injustificada. Más allá que son dos, pero una tiene un certificado médico que va a avalar las condiciones, ¿no? Entonces no podemos hacer una quita total. Y en el caso que pierde el presentismo, que en ese caso, fíjense, si tiene 4 ausencias que están justificadas, allí no hay ningún tipo de problema y en el caso que no presente ningún comprobante que ustedes puedan decir, bueno, estuvo enfermo, no asistió por alguna razón que fue informada 24, 48 horas antes, ¿sí? Eso también ténganlo presente. Después nos quedan, ay, ustedes, ay, yo estoy hablando sola. ¿No pueden verlo la imagen? A ver, que no se desliza. A ver.
Veo que no se desliza. A ver. Ya la vamos a deslizar. Esperen. Ustedes no lo están viendo. Mm, A ver. Vamos a tratar de que sí. A ver. Qué problema, porque él estaba presentando justamente presentismo y ustedes no lo pueden ver. A ver, a ver, a ver. Esta. Ahí vamos a buscar cuál es el documentito de ustedes. Este tienen que verlo. Seguro que este sí lo van a ver. Ahí creería. Yo digo que es este. Yo les estaba contando y ustedes no veían nada. Claro. A ver, voy a esperar que puedan verlo. Ahí está. Muy bien. Ah, no, 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 no. No, no, no. No, no se podía ver. Tienen toda la razón. ¿Eh? Este, claro. Y nadie me decía nada. Entonces yo estaba segura que veían, estaban viendo ustedes, pero no. Bueno, no importa. Ahora lo van a ver. A ver, ¿dónde vieron ustedes lo último? Esta última parte. ¿Cuál? Me puedan ver ustedes. Ahí van. Ahora sí. Ahí van a poder verlo. Ahí está. Los aportes y las contribuciones, ¿no? Que vendría a ser todos aquellos que nos quitan, ¿sí? Bueno, nos quitan, pero es beneficioso para un momento tal vez más, seamos más grandes y nosotros tenemos, bueno, nuestra jubilación, no va a ser mucha, pero la tenemos. Ahí está. Después tienen aquí como nosotros, esto ya lo vieron, cómo pueden calcular esto también que yo les contaba, el presentismo, ¿no? Que les conté también, cómo en los casos que se debe calcular, ¿sí? Y acá hay un ejemplo. Esto es importante tal vez para rendir, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para calcular el presentismo? ¿Sí? Sueldo básico más la antigüedad dividido en 12. Acá no se hace dividido en 100, ¿sí? Porque no es un porcentaje. El modo de trabajo es súper sencillo. Es considerar los datos que se tienen y se hace la aplicación de la fórmula, ¿sí? Acá la tienen, fíjense. Antigüedad, sueldo básico, depende, ¿no? El tiempo que tenga el trabajador, que para nosotros no son años, son porcentajes. Le agregamos, sacamos años y tomamos porcentaje. Acá fíjense que es muy sencillo, ¿no? Se calcula el sueldo básico más el valor de la antigüedad. Valor que han obtenido ustedes, dividido en 12. Y luego se suma. Después sí, ya puede ir acá tienen la liquidación, el recibito, que es como les contaba yo recién hace un rato, él tiene todos los días. Asistió a trabajar todos los días, tiene una antigüedad del 5%, ¿no? Y nosotros sí o sí tenemos que ir colocando en las unidades y vamos a ir colocando los valores. Luego tenemos, ¿no? El sueldo bruto sumando todos los aspectos, digamos, positivos que tiene el trabajador y luego todas las remuneraciones, los descuentos o remuneraciones, ¿sí? Con sus respectivos valores. Jubilación 11, ley PAMI, ¿no? 19.032 o ley PAMI, la conocemos así, obra social, y de ahí ya tienen, en este caso, si pertenece a algún sindicato de empleados de comercio o algún gremio, ¿no? Que sea el trabajador. Esto también, esto recuerden que es
de un área de empleados de comercio. Países. Bueno, acá tienen todos los pasos realizados, ¿no? Cómo ustedes van a obtener la jubilación, ¿sí? Van a multiplicar por 11, que en este caso es la jubilación, lo van a dividir en 100. Luego tienen, en este caso, el sueldo básico es del 3%, bueno, por 3, dividido en 100. Es siempre exactamente lo mismo. Después tienen acá ya para hacer los montos totales, cuál es lo que el trabajador va a percibir, ¿sí? Sueldo neto sería en ese caso. Y acá tienen una segunda situación donde el trabajador tiene una inasistencia injustificada, no les presentó a ustedes ningún tipo de comprobante. Pero fíjense acá que hay una situación más, ¿no? Que se considera el mes a liquidar y tenemos la fecha de ingreso. Fíjense, del 17 el 20 del 9, el 17, el 3 del 8 del 20. Ahí tenemos que considerar ese tiempo, ¿no? Para que dé exacto los valores. Bueno, acá se debe trabajar, decimos nosotros, en algún momento vamos a tener que hacer un desglosado, porque es imposible hacerlo todo junto, ¿sí? En este caso todavía lo podemos hacer, no hay ningún problema, porque acá el trabajador tiene, y fíjense, es necesario saber la antigüedad, cuánto es realmente. Y luego tienen estos datos auxiliares que se hace de la misma manera que les conté recién. Acá sí vamos a hablar de un sueldo básico sin desglosar y bueno, nosotros tenemos que tener la cantidad de inasistencias, ¿no? Es importante que le hagamos saber un comprobante, ¿no? Que diga que esa persona faltó por una X razón. Allí no va a perder el presentismo. Eso es lo más importante, no perder el presentismo, ¿sí? En este caso, hacemos lo mismo. Vamos a calcular la antigüedad, como lo hicimos al principio, y vamos a tener en cuenta cuáles son la cantidad de ausencias. Fíjense, tenemos el sueldo básico, tenemos acá la totalidad de días, y acá vamos a hablar en el caso de las ausencias, pero son 2. Entonces, se multiplica por 2 y no hay ninguna diferencia, ¿sí? Sí, fíjense, vamos a tener bien en claro las inasistencias justificadas con sus respectivos valores. Ahí lo pueden ver. Y después tenemos, acá hay que sumar todos los aspectos remunerativos y hacemos las divisiones. Este valor le vamos a multiplicar por 11, dividido en este caso 100, el valor del sueldo, ¿no? Bruto, le vamos a multiplicar en 3, en 6, en 3, dividido en 100. Con obra social hacemos lo mismo, con el sindicato van a hacer lo mismo, pero es por 2, sería en ese caso. Y si tienen en este caso la federación, hacen lo mismo, es 0,5, el procedimiento es igual. Aquí tienen ustedes los datos auxiliares y acá se hace un desglosado, ¿no? Porque es necesario saber las ausencias de manera separada. Hablamos de un sueldo sin desglosar donde se va quitando, en este caso, los días, ¿sí? Y después ya se trabaja con naturalidad, se hacen los valorcitos y ya está. En este caso, esta cuarta situación es donde fíjense que hablamos de un sueldo básico sin desglosar. Y miren acá, tenemos inasistencias justificadas, acá hizo muy buen trabajo
el área de recursos humanos, donde acordó cómo se debía no perder en este caso el presentismo. Y una inasistencia justificada, por esa razón, no pierde el presentismo. Si no hubiese tenido ninguna justificada, pierde el presentismo. Bueno, después acá hacemos la misma situación, donde si tiene una, le vamos a quitar. No eran 30, sino le quitamos un día. Y hacemos exactamente lo mismo. Yo creo que yo les conté. Todo esto sí es largo, en este caso cuando hablamos de desglosar. Y horas extras acá también, yo les conté, esto es importante, tenganlo presente para rendir, ¿sí? Los valores y los horarios, ¿sí? Esto bien presente. Después tienen acá como nosotros tenemos en caso el cálculo del valor de la hora, ¿sí? Bueno, nosotros aquí tenemos que tener datos primero, ¿no? Lo más importante es calcular la antigüedad, sueldo básico, tenemos que tener muy en claro cuál es la antigüedad que tiene esta persona, ¿sí? Son 2 años dividido en 100 y obtenemos la cantidad de días, sería, ¿no? Bueno, ahí ustedes tienen el sueldo básico, van a ir sumando todos los valores y listo. Acá, si quieren, es para hacer más ordenado, podemos hacer el valor por día, ¿no? Y el valor hora. Esto es lo mejor para hacer un trabajo más prolijo. Nosotros desde nuestro rol pasamos al área de administración las ausencias y ellos hacen todo este trabajo, ¿no? Pero yo se los cuento. Aquí fíjense que tenemos en este cuadro horas extras, ¿sí? No son varias, fíjense que tenemos acá, está bien, hasta 9, seguro que es 8:30, ya se paga y se considera 9 horas. Miren acá, el miércoles tiene 10 horas, después acá no está estable, acá es similar y aquí vuelve nuevamente a darle esa posibilidad de, bueno, de que haga unas horas extras. En este caso, fíjense el horario, ¿no? Es al 50. Esto es de una manera ordenada de trabajar, eso se las fui diciendo, está aquí, como para que tengan una idea. Y hacemos la liquidación igual. Igual que antes. Y aquí termina esto. Y les voy a contar, esperen, que les deje de compartir y les comento así de manera rápida. Sé que me he pasado, pero ya nos vamos. Les quiero dejar, a ver si lo tengo, los feriados. No quiero dejarles de no contar, aunque sea un poquito. Esperen que pueda compartirlo. Ahí está. Devolvemos tiempito. Ahí estamos. Ahí lo van a ver. Pienso que sí. A ver. Ahí me figura que yo estoy compartiendo, así que tiene que ser. Esperemos. Un ratito, un ratito. Sí, ahí estamos. Ahí lo pueden ver. Tienen acá los feriados, ¿sí? Es muy claro lo que yo les decía al principio. El empleador tiene que fijar los días se trabaja o no se trabaja. ¿Me va a pagar a mí el 100%? Bueno, el trabajador asiste. Y acá tienen, ¿no?, la ley de contratos de trabajo. En este artículo, ¿no?, en el 166, establece los días trabajados y en el artículo 169 habla, ¿no?, de se debe pagar el doble.
este caso es como muy repetitivo. Volvemos a hacer lo mismo que aprendimos hace un rato en cuanto a la antigüedad, ¿sí? Que tenemos que tener muy en claro. La antigüedad son 10, para nosotros no son años, es porcentaje. Y sí, esto es muy bueno hacerlo cuando hablamos, fíjense, de un sueldo más el valor de la antigüedad. No coloquen 10, que va a estar mal. No, se coloca el valorcito que ustedes han obtenido. Y después, en este caso, tienen claro, ¿no? En el artículo 55 de la Ley de Contratos de Trabajo establece los feriados no trabajados, ¿sí? Bueno, ahí se trabaja un poquito distinto, nada más, fíjense, ¿no? Es casi similar, lo único que vamos a considerar es los días. Acá hablamos de 30 y acá hablamos de 25, nada más. Y después esto es igual, ¿no? Tiene la parte remunerativa, no remunerativa, que ustedes ya conocen y tienen todos los datos acá. Este es de un recibo no de los días no trabajados, por eso ahí tenemos la quita de los 5 días, ¿sí? El resto se maneja igual. Después tenemos las vacaciones, que yo les decía que tenemos que tener muy en claro la antigüedad. En la Ley de Contratos de Trabajo, en el artículo 150 establece los días. Fíjense, acá no nos olvidemos, un día cada 20. Más de 6 meses y hasta 5 son 14 días corridos, más de 5 años y menos de 10, en este caso ya tiene 21, en el caso de más de 11 y menos de 20, 28. Y los 20 que les decía yo hace un ratito, ya hablamos de los 35 días que puede descansar. La fórmula en el artículo 155 establece sueldo mensual dividido en 25. Y después, acá nosotros tenemos que tener muy en claro cuál es el periodo, ¿sí? de vacaciones que se le ha otorgado. Y después tenemos en este caso que es como que vamos haciendo lo mismo que vimos hace un rato, lo vamos trabajando acá. Acá es importante, ¿no?, tener en cuenta el tiempo que el trabajador toma sus vacaciones, considerando la antigüedad, nada más. Y después tenemos, esto sigue, es larguísimo, el aguinaldo, ¿no? El sueldo anual complementario, que también se los dije, se paga 2 veces en el año. Cuando somos activos, nos pagan en julio; cuando somos pasivos, nos pagan en julio, ¿sí? Acá se empieza a realizar, como todos los papeleríos sería en junio; en el caso de activos se paga en julio. ¿Qué más tienen? Se elige el mejor sueldo, que acá lo pueden ver, bueno, es poquito, pero se eligen, ¿no?, el primer sueldo, que en este caso es abril, de 15.000, ¿sí? Y este es el recibo. Acá tienen el cálculo, fíjense cómo es. Es el sueldo más alto dividido en 2. Y después tienen, siguen cálculos, las quincenas. Bueno, acá se habla en la parte de construcción o en las partes de las fábricas, donde ya tienen ellos el valor establecido, ¿no?, de la quincena. Esto ya está establecido. Y el valor hora también ya está fijado. Lo único que nosotros tenemos que tener en claro es cómo calcularlo, ¿no? Se toma el sueldo, el valor de la hora, que ya está fijado por la cantidad
Si es la primera quincena o si es la segunda, ¿cuánto es el tiempo? En este caso son 88 horas. Y multiplicamos, nada más. Y hacen el recibito. Acá sí pueden tener un aporte solidario, el sueldo bruto, más ese aporte solidario que depende, ¿sí? En este caso es de nada, es 1,5, pero bueno, es importante. Ya tienen la segunda, donde ya tienen asistencia perfecta, no varía de la anterior. Asistencia, bueno, en este caso perfecta. Es un trabajador que asiste muy bien. Y después tienen las licencias, que depende la razón. Nacimiento por hijo, hablamos de 2 días, matrimonio son 10, siempre con su comprobante, ¿no? Partida de nacimiento o la de matrimonio. Y en este caso, de fallecimiento también. 3 días, fallecimiento de hijos y de padres 3, fallecimientos de hermanos, tal vez tendría un poco más lejano, 1 día, y días que tengan que rendir examen también, ¿sí? Tienen pueden sacar, pero hasta 10, ¿no? Permisos, digamos, por año. Es muy sencillo realizar. Acá tenemos que tener en claro cuáles son la cantidad de días de licencia, parecido a las vacaciones. El procedimiento es el mismo, es muy repetitivo. No depende los valores, la situación en la que vive el trabajador. Y ahí está. Ahí tienen todos los ítems que forman, en este caso, una circunstancia que puede vivir un trabajador, ¿sí? Y práctica en el examen no va a haber ninguno, puede ser una formulita, nada más, ¿sí? Y el resto preguntitas sí, orales, teóricas, eso sí, ¿sí? ¿Estamos? ¿O no? A ver, ¿quieren hacerme alguna consultita? A ver, díganme, yo las espero. Estamos bien. A ver, no sé si hay Jessica, si Marcela, si Romina. Nosotros en cuanto al campus, a ver que ahí voy a entrar y me voy a fijar, tendríamos que tener un cuestionario que lo vamos a habilitar el día sábado para que rindan el último, ¿no? Ustedes son recursos pero vamos a ver qué rendirían. Son de mayo ustedes. A ver, ¿cuándo fue el último examen? Y vemos. El día sábado habilitamos. Antes de rendir. Profe, ¿Cuál fue el último? Diga, diga. profe, ¿puedo Escucha. hacer una consulta? Sí, sí, dale. Este examen que usted va a subir, ¿es Claro aparte del que examen final? sí, sí. Aparte. Este es aparte. Porque el examen final, vos recordás que es el 20. El 20 recién. Tienen, a ver, ustedes rindieron todo lo que es legajo. Miren, hasta les queda inteligencia emocional, que es el último, que si quieren obviamos, pero como para que tengan unas preguntitas, digo yo, de liquidación puede ser muy teórico, y nada más, porque ya rindieron todo, ya tienen liderazgo. Sí, ¿quieren que agreguemos? Porque queda inteligencia emocional y liquidación, nada más. Yo digo que sí. Quieren así tengan más claro para poder rendir.
¿Parece? Ustedes díganme. Mientras tanto, yo les estoy habilitando este tema de liquidación. Ahí lo tienen habilitado. Ahí está todo lo que yo les mostré y tienen un pequeñito trabajito práctico que es para que hagan sus apuntes, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cargamos este sábado un pequeño examen de inteligencia emocional y de liquidación? ¿Les parece? Digo que sí. ¿Qué dicen? A ver, Sí, profe, sí, puede ser. ¿sí? Habilitamos. Entonces, ya lo pongo a habilitar el sábado, así tengan todos los apuntes, ¿sí? Ay, se me apaga mi celular, no voy a ver nada. El sábado sería el 18. 18 del 10, ahí lo dejamos. Y bueno, tienen un día especial ese día. Pero bueno, ustedes lo rinden en el horario que quieran, ¿sí? Lo habilitamos a las 9, es inteligencia emocional y un poquito de liquidación. Teórico nada más, ¿no? Nada más. Y de ahí nos preparamos. Y ese día tal vez yo les esté preguntando y enviando, ¿no? La contraseña para que puedan rendir tranquilos. ¿Estamos? ¿Sí o no? A ver qué dicen. Profe, Díganme. ¿podría comentarme más o menos cómo va a ser el examen final? Igual que como venís rindiendo, lo único que yo tengo que darte una contraseña, que el día sábado o y el día sábado tendría que ser. Si yo les voy a estar diciendo que Jessica, Luna Cid, Marcela Navarro, Romina Ávila y no sé si tenemos más, se comuniquen conmigo. Ustedes se van a comunicar conmigo y yo les voy a pasar la contraseña. Esa es una condición que nos piden desde el área de dirección para un mayor control, porque si no era abierto y después o no rinden, ¿sí? Y quedan ahí pendientes. Entonces, esa es la medida. Si hay algún cuestionario anterior a este que yo les voy a cargar, me avisan y lo habilitamos. Así tengan todos rendidos y puedan tener todas las preguntitas, o sea, todos los temas que van a involucrar el cuestionario. Se aprueba con 6, tenés los 2 intentos, van a tener 1 hora, les vamos a dar un poquito más, y nada, igual no cambia tanto, solamente la contraseña sería, así sería Jessica. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces porque debo seguir en un ratito, también tenemos los otros chicos que esta es la última clase que tienen, ¿no? Así que nos vamos a reunir ahí para dar unos últimos toquecitos o retoques de lo que estamos viendo, ¿sí? Y con ustedes, bueno, el sábado, depende, mis horarios, depende, yo les voy a estar diciendo, porque primero tengo que ver en un listado que me van a enviar sus representantes quiénes son los que están en condiciones, que seguro en este transcurso de la semanita ya la vamos a poder ver quiénes son, ¿sí? Porque si ustedes, si no figuran, es porque no presentan esas condiciones, ¿sí? Y no me dejan no cargar una contraseña en el cuestionario. Es una regla que debemos seguir, ¿sí? Pues me voy. Eh, bueno, nos vemos entonces el sábado para que yo les envíe, ¿no? Les habilito a las 9 y les digo, eh, ese último lo vamos a dejar solamente hasta el día sábado. Lo habilitamos a las 9 y lo cerramos a las 23:59, ¿sí? O menos tiempo.
menos tiempo. Y lo cerramos a las 17, para que yo a las 18 les pueda decir, bueno, quiénes son los que están en condiciones, ¿sí? Así aunque este no es no tiene temas tan importantes. Inteligencia emocional era como para decir, bueno, ustedes en este trabajo hay que saber administrar nuestras emociones, ¿sí? Para no sobrecargarnos, no tener tal vez una frustración, no caer en depresión, no tener, bueno, eh, como un trabajo que sea eh, forzoso de más, ¿sí? Pero es súper útil, ¿sí? Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, 9 a 17. Y a partir de las 18, ahí les voy a estar diciendo que se comuniquen conmigo. Si me dejan antes y yo veo las planillitas, todo depende de los representantes, que nos dejen ver, nos manden quiénes son los que están en condiciones, ¿sí? Así que nos van a habilitar seguro mañana, me imagino, y poder ingresar y ver. ¿Estamos? Me voy porque ya en un rato debo seguir con otras chicas, ¿sí? Pero un gusto haber compartido con ustedes este tiempo, ¿sí? Y que les sea útil, ¿no? Y que consigan un trabajo que puedan ejercer algo para capacitarse, ¿no? Y bueno, les deseo muchos éxitos, ¿sí? Que esto sea útil para su vida, ¿no? Para mejorar su currículum, ¿sí? Y me encantaría que trabajen de esto, ¿no? Porque es un área tan linda, ¿no? Cuidar a los trabajadores como me gustaría que me cuiden a mí, sería. Esa sería tal vez la manera que el área de recursos humanos tendrían que tener, ¿sí? Cuidar a nuestros empleados como me gustaría que me cuiden a mí en una función. Algunas veces se da, otras veces lo hagamos, porque se puede. Creo que es predisposición de cada uno, nada más, ¿sí? Ahí que me dicen, listo, muy bien, Marcela. Bueno, un gusto, ¿no? A ver, que las diga periódicamente algunas, otras algunas veces, pero está todo permitido acá. Pueden estar presentes o pueden estar ausentes. Mientras hagan el seguimiento, no había problema, ¿sí? ¿Estamos? Me voy. Nos vemos por el grupo, les voy a estar avisando. Si se comunican conmigo y les habilito el sábado 18 para que puedan hacer este último cuestionario y tengan una preguntita por si están en el final. ¿Sí? ¿Estamos? Háganme un dedito. Sí, yo sé que sí. A ver. Eso. Eso, a ustedes, ¿sí? Vamos a extrañar. Ya me acostumbré a ustedes, ¿sí? Los lunes a las 5 de la tarde, ¿sí? Bueno, nos vemos, ¿sí? Nos vemos y vamos a estar comunicando por el grupo cuando termine. Y las notas en el foro del campus, ahí las tengo que cargar, ¿sí? Ahí las van a poder ver y seguro que les voy a mandar un mensajito en el grupo también, ¿sí? Bueno, nos vemos, ¿no? Muchas gracias por estar y, bueno, por haber cursado. Eso es muy importante. Y a seguir capacitándonos siempre, ¿no? No dejemos porque enriquecemos nuestro currículum y hoy en día hace falta, ¿no? Estar capacitados y preparados para competir, porque en realidad suena feo, ¿no? Competir, pero es así, lamentablemente tenemos que competir. Bueno, un gusto, nos vemos.